Esto es El Club de la Limonada con Sandy Mora, un podcast sobre desarrollo del potencial humano, resiliencia, alquimia emocional y motivación. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del Club de la Limonada, sacándole jugo a la vida. Yo soy Sandy Mora y el día de hoy estoy muy contenta, estamos de manteles largos, porque vamos a estar platicando desde la perspectiva de, como papás, cómo podemos ayudar a nuestros hijos en este proceso de pandemia y en generar características más resilientes y más adaptativas en ellos. Entonces, estoy muy contenta de que esté aquí con nosotros Guadalupe Borbolla. Ella es licenciada en Ciencia Política con un posgrado en Educación Especial y tiene una maestría en Educación también. Es guía Montessori, entrenada en todas las etapas de desarrollo de Montessori, desde el primer año de vida hasta los 18 años, desde preescolar hasta preparatoria. Y ella es entrenadora de guías Montessori en todas estas etapas. Es directora de una escuela del Montessori de Tepoztlán, ahí en Morelos, y además es conferencista y ha estado entrenando gente en diversas partes del mundo. Entonces, Lupita, muchísimas gracias por estar aquí. Es un placer. Muchísimas gracias, Andy, por haberme invitado. Es un gusto para mí poder estar hoy aquí. Muchas gracias. La primera cosa que yo te quería preguntar es, ¿cómo ves tú a un año de estar en este modo pandemia, qué son los retos más fuertes que ha traído para niños y adolescentes, independientemente del tema de trabajar en casa, que bueno, ni modo, ¿no? Del homeschooling, pero a nivel emocional, ¿cuál crees tú que es como el reto más fuerte que han tenido los chavos este año? Bueno, yo hablaría de dos cosas importantes. Los retos de los niños y los jóvenes y los retos de los maestros, porque yo creo Correcto. que en el reto que han tenido los maestros está la solución a los problemas que están presentándose. Ok. Entonces, lo que hemos visto es que los niños no están cómodos con la escuela a distancia, que la escuela por la televisión fue todavía peor que la de las escuelas particulares que veían por lo menos al maestro por Zoom, y vemos que esta situación ha afectado desde todos los puntos de vista en la capacidad de adaptación. En los más pequeñitos, obviamente, porque la socialización es básica para la construcción de los órganos psíquicos. Entonces, el hablar, el orden, el desarrollo de los sentidos tiene que ver con el mundo exterior, tiene que ver con el ambiente que lo rodea. O sea, al no tener estas circunstancias normales en su desarrollo, pues obviamente se ha visto afectado. En los más pequeños hemos notado una afectación en el desarrollo del lenguaje. No es lo mismo hablar con tu papá y tu mamá y tus hermanos que hablar con el resto del mundo. Claro. ¿No? Y preguntar, y investigar, y desarrollar todo este vocabulario que es mucho mayor que el que tú aprendes en casa. Con los adolescentes lo que hemos visto es una necesidad imperiosa de estar juntos, de verse, de hablar, o sea, los vemos cenando juntos por Zoom, los vemos fuera del ámbito escolar tratando de conectarse y tener experiencias sociales. Y esto ha sido algo tremendo. Ahora, ¿cuál sería lo positivo? Porque pues si nos quedamos en lo negativo es súper deprimente. Sí. Entonces a mí siempre me gusta irme a lo positivo. ¿Qué puedo sacar de positivo de esto? Una de las cosas más positivas es que los maestros se han dado cuenta que la educación tiene que cambiar. Y María Montessori nos los dijo hace más de 100 años y lo hemos estado repitiendo y diciendo y haciéndolo de una manera diferente, pero ahora creo que no va a quedar de otra. Que eso es lo que yo encuentro muy satisfactorio. O sea, no va a quedar de otra, porque ya no nos vamos a poder agarrar a las mismas anticuadas formas de enseñar que se han prolongado más allá de lo necesario, ¿no? Entonces, muchas cosas han cambiado, ha habido una revolución tecnológica, social, científica, y la educación sigue en babia, ¿no? Seguimos con estas... la memorización, las pruebas, ¿no? Resolviendo ABC o opción múltiple. O sea, seguimos en esta situación. Esto yo creo que es lo positivo que podemos sacar. El efecto de la pandemia nadie nos lo va a quitar de encima. Es algo que cada uno de nosotros, de acuerdo a nuestra posibilidad de adaptación, vamos a tener que sacar adelante. Creo que las escuelas tienen que tener esto muy presente para cuando el regreso a clases, los niños tienen que tener una ayuda
emocional importante que no habíamos tenido a lo mejor que tener como algo medular, pero ahorita creo que esto va a ser muy, muy, muy importante. Y el cambio que se viene, o sea, la escuela ya no se va a ver igual, la escuela ya no va a funcionar igual, va a ser diferente y yo creo que los maestros van a tener que cambiar su manera de acercarse a los niños. Definitivamente, y como decías, yo creo que es parte del regalo oculto, ¿no? De todo esto, que fue a tal grado el vuelco que dio, que no quedó de otra más que voltear a ver qué está pasando con la escuela, ¿no? Porque este tema de las memorizaciones y todo eso, cuando lo haces ya en casa y los papás estamos ahí viendo de repente lo que está pasando, y cuando hay tantas cosas importantes que cuidar del niño o del adolescente, y más en un momento así, y que como papás no siempre tenemos todas las herramientas, y de repente vemos el valor que tiene el que en el espacio de escuela se les dé una atención, una educación más allá de la memorización del conocimiento, ¿no? Entonces creo que el gran regalo, como dices tú, es que además todos hemos volteado a ver lo importante que es el tema de la educación, el valor que tiene el tiempo que los niños pasan fuera en la escuela y el valor que tiene el trabajo que hacen los maestros, porque independientemente del tipo de maestro que seas, hoy más que nunca me quito el sombrero, ¿no? Después de tener a los chamacos aquí en casa un año, sí es de voltear y revalorar muchísimas cosas. Entonces creo que tienes toda la razón que es un gran regalo y que es un gran regalo para empezar a cuestionar los modelos que tradicionalmente desde hace mucho tiempo ya están obsoletos. Mira, una de las cosas súper importantes que los maestros se han dado cuenta, más ahora que antes, es que la curiosidad por aprender es algo imposible de sublayar, ¿sí? El niño necesita está atento porque lo que le estás diciendo le interesa. De otra manera, tienes que usar otros medios para que el niño esté atento. Desde tratar de seducirlo, tratar de regalarle algo, prometerle algo, y si eso no da mucho resultado, pues entonces vienen las cosas más negativas, ¿no? Asustarlo, amedrentarlo, coercionarlo, etc. Entonces, la curiosidad por aprender es innata. Sí, el ser humano tiene esa característica y es increíble que no se utilice en la educación hoy en día y que te quieran hacer memorizar una serie de situaciones o de conocimientos que no son de tu interés, que tú no puedes relacionar con tu persona. O sea, ahí es donde el desarrollo humano a mí me parece súper importante. El ser humano está interesado en todo lo que tiene que ver con él mismo y con su entorno, con su entorno, su entorno humano y social. Y yo creo que esta curiosidad innata por conocer al otro, por conocer lo que yo soy y lo que el otro es, debería ser la herramienta número 1 de la educación. Y eso es lo que a mí me encanta de la educación Montessori, eso es lo que me atrajo a la educación Montessori, por la que llevé a mis hijos hace 40 años a Montessori, porque esta curiosidad por aprender era satisfecha ahí y yo estaba feliz de ver cómo ellos salían de la escuela diciéndome, hoy aprendí tal cosa, o hoy descubrí tal cosa, ¿no? Entonces, eso era lo que a mí me encantaba. Y la otra cosa muy importante es el enfrentar los retos que la vida te da, los retos que tú encuentras en tu vida cotidiana, cómo los niños pueden enfrentar esos retos, ¿no? Perder el miedo a lo desconocido. Y justo para allá iba, porque parte del estimular este gusto por aprender y por resolver retos y por entender las cosas y encontrar herramientas, tiene que ver con esta capacidad de ser más resilientes, ¿no? Y entonces cuando tu curiosidad por aprender se ve adormecida o no es estimulada, como que te quedas en un lugar donde si te cambian las circunstancias, pues la pasas peor, ¿no? Porque no tienes esta chispa de buscar los recursos, porque sientes que los recursos tienen que llegar a ti y lo importante ahorita desarrollar es, no, a ver, tú ve y busca, ¿no? Busca las herramientas, qué puedes hacer, qué sí tienes y con eso inventa, con eso genera. Entonces, quería yo justo preguntarte, ¿cómo podemos hacer, cómo hacen tanto los educadores como los papás para fomentar
estas características resilientes en niños y adolescentes? Y no sé si es igual en niños que en adolescentes o tiene sus diferencias. Yo creo que una de las más importantes es no tomar esta situación que estamos pasando como una tragedia, ¿sí? Esta situación que estamos pasando es un suceso, ¿sí? Es un suceso histórico porque pues va a quedar para la historia. Todos los niños, jóvenes, adultos estamos conscientes de que vamos a hablar de esto y vamos a decir, yo viví la pandemia del COVID. Entonces, esto es un suceso al que tenemos que hacerle frente. Es obvio que hemos notado que los niños están temerosos, que esa autoconfianza que es tan importante para los padres y los maestros generar en los niños se ha visto mermada por esta situación, porque pues te vas a infectar, el cubrebocas, la sana distancia, pues todo esto es realmente, pero lo que hemos visto en la escuela es increíble, es que los niños se han adaptado mejor que los adultos. O sea, es impresionante. No sabían si decidir si los preescolares deberían usar o no el cubrebocas. Y esa es una discusión que estábamos en las supervisiones, en juntas con los supervisores de la Secretaría de Educación Pública, estábamos discutiendo, ¿no? Si los preescolares deberían. Bueno, pues en la escuela los de 4 años con sus cubrebocas son los más increíbles, en verdad, con una conciencia impresionante. Y así, según van creciendo, nos cuesta más trabajo, ¿sí? Los adolescentes nos cuestan un poco más de trabajo, pero los pequeños tienen una disciplina impresionante que tiene que ver con sus características psicológicas de la edad, obviamente, maravillosa. Pero para mí esto es lo importante, decir que esto es un suceso por lo que todos hemos pasado y que todos tenemos que salir adelante y todos tenemos que tener la resiliencia para poder superar las situaciones que esto nos ha dado. ¿Qué otras características, además de poder ver la situación de una manera no tan pesimista, tratar de encontrar, bueno, qué oportunidades me trae este suceso, ¿no? ¿Qué cuidados tengo que tener, pero qué oportunidades me trae? Hablamos ya de la curiosidad o de las ganas por aprender y de esta posibilidad de ver las cosas más objetivamente y sin tanto drama. ¿Qué más crees que podríamos empezar a ayudar a fomentar en los chavos y en los niños para que esta mentalidad de crecimiento y de buscar recursos pueda seguir funcionando? Porque como dices también, el mundo que les va a tocar es totalmente distinto al que nos tocó a nosotros y tiene muchos retos que hoy nosotros ni siquiera sabemos cuál va a ser la forma de afrontarlos. Entonces, ¿cómo los preparamos para eso? Mira, una de las cosas interesantes que yo creo que María Montessori nos ha aportado es el concepto de la motivación intrínseca. La motivación intrínseca es esto que te hace actuar desde algo que te toca por dentro, ¿sí? Algo que tiene que ver contigo, con tus deseos, con tus anhelos, con tus carencias. Esa motivación intrínseca yo creo que en este momento es lo que hemos visto. ¿Cuánta gente ha salido a la calle a hacer, a tornar, fábrica de cubrebocas, laboratorios intentando hacer vacunas? Todo esto es lo que el niño tiene que absorber. Tiene que absorber cómo el ser humano, el Homo sapiens, puede aprender de lo que vive. Y cómo nosotros tenemos dentro de nosotros esta hormé o esta elan vital, como la quieras llamar, esta energía interior que está presente y que es la que te empuja, te impulsa hacia adelante. Esta motivación intrínseca de la que Montessori habla y con la que Montessori trabaja es algo importantísimo. ¿Y cómo le hacemos? Yo te platico de mi experiencia, ¿no? Fui niña Montessori y soy mamá Montessori y sin embargo me encuentro con pared ahorita para generar esta motivación intrínseca cuando estamos encerrados, cuando desafortunadamente, aunque se quieran poner muchos límites con los temas de los videojuegos y de las pantallas, etcétera, es la forma en la que están socializando, es la forma en la que están aprendiendo en la escuela, es la forma. Entonces, mi sensación es que eso juega en contra. Hay como mucha resistencia, como no, aquí guardadito estoy mejor. Yo no sé si tiene que ver con miedo, con una apatía que ya se volvió crónica. ¿Cómo revertimos eso? Mira, una de las cosas que yo creo que más ha ayudado ha sido los papás que han optado por la lectura, la escritura y el arte. Yo creo que estos 3 ámbitos del desarrollo humano son muy importantes en momentos críticos. Okay. La lectura porque te conectas con un mundo que en este momento no está accesible para ti, pero que puedes hacer volar tu imaginación. La escritura porque puedes entonces decir mucho de lo que no puedes decir porque tu entorno familiar
pueden no estar generándolo. Y el arte, porque puedes expresar todas estas emociones, estos sentimientos, estas frustraciones de alguna manera. Entonces, lectura, escritura y arte es algo que todos los niños necesitarían estar haciendo en su casa, independientemente de la carga académica, ¿sí? Que ha sido mucha en las escuelas particulares que están por Zoom o por medios electrónicos, y no mucha la que ha sido con los papás que tienen a sus hijos en la televisión, ¿sí? Con el programa Aprende en Casa, acercarlos a la lectura, a la escritura y al arte. Otra sería poder tener pequeños experimentos en casa. Si yo tengo la posibilidad de tener un cartoncito de cajita de cartón de zapatos, de madera, de esas que luego tiran en la basura, y poder tener un poco de tierra y un poco de semillas, bueno, yo les digo que es una cosa maravillosa si pueden poner a sus hijos a tener pequeñas hortalizas en casa. ¿Y funciona también para los adolescentes? Sí, también funciona. Bueno, no saben, lo de lectura, escritura. Bueno, sí, los adolescentes han hecho una producción impresionante de arte, motivado a través del internet, motivado a través de tener a su maestro en Zoom, pidiéndole que exprese, que escriba el diario personal que Montessori tiene como una herramienta de todos los días. Puede ser algo que a lo mejor niños de educación tradicional no tienen, pero que yo les recomendaría muchísimo a los papás, si tienen a sus hijos en tradicional y no tienen un diario, hacer un diario desde los 6 años. Y sí, efectivamente, para el manejo de las emociones, para poder expresarlas, como dices, el arte es buenísimo. Y hay muchos estudios donde eso, escribir en un diario, aunque sea 5 minutos al día, pero todos los días, como qué pasó, cómo me siento, y echar allá afuera, sacar, ayuda muchísimo a poder procesar también la parte emocional. Así es, muy, muy importante. En cuanto a esta parte de que los chavos no tengan miedo a los retos y cómo funcionamos en los sistemas tradicionales y también muchas veces en la sociedad a base de premios y castigos y de castigar la equivocación, ¿no? Porque muchas veces es este de la calificación de tuviste el resultado o no lo tuviste, si no lo tuviste tache y entonces estás mal. Y entonces empezamos a agarrarle un poco de aversión a la equivocación y cuando le tienes miedo a la equivocación, entonces ya no te quieres arriesgar y si no te quieres arriesgar, pues entonces te quedas estancado. Entonces, ¿cómo trabajar esta parte de perderle el miedo al fracaso y que eso te permita salir adelante y experimentar para poder encontrar estas herramientas de resiliencia? Bueno, yo les hablo un poquito de lo que yo soy experta, que es la educación Montessori, pero una de las cosas interesantes que ella aportó y que me gustaría compartir con el público, claro, es que el error es tu mejor amigo. Entonces, desde que tú eres muy pequeñito, lo que la guía busca cuando presenta el material no es que presentárselo cuando lo va a hacer perfecto, se lo presentas antes para que el reto, tú tienes que medir el reto, que el reto sea lo suficiente para que él quiera buscar en ese material lo que ese material tiene escondido para él y que al final, después de varios intentos, sea exitoso, pero varios intentos, no de que me va a salir a la primera, ¿sí? Porque tenemos ahorita niños que quieren todo satisfecho en el minuto siguiente. Y la tolerancia a la frustración está así, chiquitita. Así, diminuta. Entonces, eso tenemos que trabajarlo mucho. El error es el que te enseña. El ser humano aprende a través del error. Esa es la forma como los seres humanos aprendemos. Entonces, ¿por qué hacerle la guerra al error cuando el error significa aprendizaje? Totalmente de acuerdo. Y entonces, como papás, tenemos que estar también como muy conscientes de cómo estamos apreciando o no apreciando los esfuerzos de los niños o cómo estamos de alguna manera inconscientemente, porque así crecimos, reforzando este tema de chin, te equivocaste, chin, salió mal, chin, te sacaste mal la calificación. Transformar eso en decir, bueno, es que así se aprende. Y la realidad, yo creo que sí es importante como ponerles a los niños como mucha claridad de que así como un niño aprende a caminar cayéndose, un empresario aprende a ser exitoso tronando negocios, ¿no? Entonces, que dejemos de tener
esta expectativa de que todo tiene que salir bien y de que si no me sale bien a la primera ya valió, porque entonces nuestra resiliencia se va a ver seriamente afectada. Seriamente afectada. Una de las cosas interesantes es contarles a los niños cuentos de la vida real. ¿Sí? Estamos invadidos de fantasía, estamos invadidos de juegos electrónicos, de superhéroes, bueno. Los cuentos de la vida real son increíbles porque le hacen ver al niño cosas que realmente sucedieron, no cosas fantásticas que él después de los 6, 7 años empieza a darse cuenta que no son reales y que no son realizables. Pero hay héroes, superhéroes, que realmente existieron y que realmente hicieron cosas increíbles. Entonces, si nosotros le mostramos una postal en un libro de arte, que debemos tener en casa, libros de arte, para mostrar a los niños una fotografía, por ejemplo, de la última cena y mostrar y decir, qué bonita, qué obra más increíble, ¿no? Leonardo da Vinci era una persona impresionante, con una capacidad increíble. ¿Pero ustedes creen que esto le salió a la primera? ¿Ustedes creen que esto que quedó para la posteridad, para que todos lo podamos admirar? Entonces, cuéntale la historia. Cuéntale la historia de cómo lo dibujó, no le gustó, lo borró, cuando ya le gustaba a alguien más vino y se lo borró, ¿no? Esas son las historias que realmente los niños deberían escuchar. Estas historias que sí tienen que ver contigo, tienen que ver con tu condición de ser humano. Estas son las historias interesantes e importantes que hay que contar. Y que abren la posibilidad a lo que sí se puede hacer, ¿no? Lo que sí se puede hacer. Te iba a preguntar también sobre el autoconcepto o la autoestima. O sea, ¿qué rol juega esto en ser resiliente y en poder enfrentar los cambios en la vida? Claro, bueno, la autoestima sabemos que es algo que se forma en los primeros 3 años de vida, ¿sí? Y la autoestima tiene que ver básicamente con la relación con la madre o la persona que está a cargo del niño. Este es saber que tú vales, saber que tú tienes un valor. Y bueno, lo maravilloso que tenemos los seres humanos es la conciencia de nosotros mismos. Entonces, lo primero que el niño se da cuenta es que él tiene un valor porque es un ser humano y porque es un ser humano que tiene conciencia de los demás. Mucho de la autoestima se encuentra cuando uno tiene una plantita que cuidar, tiene un gatito al que darle de comer, tiene un perrito que depende de ti para su mantenimiento, ¿sí? Eso parecería que es solo para el otro, pero no, es para uno mismo igual. Entonces, el que los niños puedan tener sus trabajos, tener sus ocupaciones, encargarse de ciertas cosas que suceden en la casa, eso produce autoestima, porque yo soy un contribuyente, ¿sí? Yo contribuyo al bienestar de mi familia, la mesa está puesta y estamos todos listos porque yo soy el que pongo la mesa, el otro es el que sirve la jarra de agua y el otro es el que parte el pan y lo pone en el panero y lo pone en la mesa. Entonces, cuando nos sentamos a comer, hay una satisfacción interna enorme, no solo de compartir el alimento, sino de lo que cada uno de nosotros aportamos para que esto se pueda llevar a cabo. El trabajo para el otro, para los demás, es lo que más nutre el trabajo personal. Y esto a veces no lo tenemos en cuenta. Uno autoestima, ¿no? Saber que yo valgo, pero es que yo no puedo saber que valgo si no me veo en el espejo del otro. Eso está importantísimo, como tu percepción de ti mismo va en el sentido de qué tanto servicio puedes dar o qué tanta contribución das a tu entorno, ¿no? Así es, así es. Porque creo que tendemos, o no sé, estoy generalizando obviamente, pero hay como esta tendencia, uno, a que el niño no se frustre, ¿no? Que no sufra, que no tenga que enfrentar dolores en la vida, que no tenga que resolver problemas, como que como papás de repente sentimos que les tenemos que allanar el camino para que les sea más fácil. Y que saber que son valiosos tiene que ver con, wow, qué inteligente eres, wow, qué lindo eres, qué bonita estás, y eso al contrario, eso los hace frágiles, tanto hacerles las cosas más fáciles como apreciarlos por cuestiones externas y no por su contribución o por sus capacidades internas, lo único que estamos haciendo es generando personas más frágiles, ¿cierto? Así es, queriéndolo hacer diferente.
Sí, a veces este es amor que el amor que mata, ¿no? El amor que mata es este amor excesivo, esta necesidad de protección más allá de lo que sería sano, que no se ensucie, que no haga esto, que no se enferme, que va más allá, yo creo, de lo natural. Entonces sí tenemos que tener ahí mucho cuidado, sobre todo porque era más fácil antes que éramos tantos hijos. Unos hermanos cuidaban a los otros y ahí nos íbamos todos, ¿no? Pero ahora somos casi hijos únicos. Entonces, sí necesitamos ver ese aspecto de la socialización de los niños hoy, cómo conectarlos con la familia exterior, la familia extendida y con la comunidad de vecinos y de niños de la escuela. De que colaboren en casa, ¿no? Porque a veces Así también se es. vuelve, y también te lo digo a título personal, que tengo tengo claro eso, y sin embargo, pues obviamente es una lucha todos los Claro, días, ¿no? claro. Entonces, a veces es más fácil cuando uno está muy agobiado, cuando uno tiene, ¿no? Están los hijos en casa, está el trabajo en casa, está la escuela en casa, está el marido en casa, está la casa que hay que atender, está todo, y de repente estar en esta lucha de te toca, es tu turno, ¿no? Esta es la parte que te toca correr, no quiero. Entramos como en este modo de, bueno, entonces voy a ser más práctica, ya no me voy a pelear y entonces lo hago yo y lo resuelvo Claro, yo. Y claro, lo hago yo eso y lo hago mejor, es ¿no? O exacto sea, también. así sucede. Los abuelas hacían, ¿no? Las abuelas antes, trae acá, ¿no? Incluso pasa con las tareas, yo sí creo, me atrevería a decir, porque ha sido como anecdótico, ¿no? Entre mamás, que de repente estás como tratando de explicar, ¿no? Muy ecuánimemente las cosas y al final dices, no, así no es, y agarras y acaban haciendo la tarea las mamás, ¿no? Sí, Entonces, no, tremendo, tremendo. Eso es algo que tiene que terminar, tiene que acabarse. la otra cosa que te quería preguntar, o que saber tu opinión, tu punto de vista, es, ¿cuáles crees tú que son como los valores? Ya hablamos del servicio, por ejemplo, pero ¿qué otros valores o habilidades, más bien o virtudes, valores o virtudes, sin caer en moralidades ni nada, nada más en este sentido de lo humano, crees que es importante inculcar en los niños y en los adolescentes, pues para este mundo que les está tocando? Mira, una de las cosas interesantes que el ser humano empieza a explorar desde los 6 años es el sentido de justicia. El sentido de justicia es muy importante y creo que es un valor del que casi nadie habla. Hablan de la humildad, hablan de la bondad, hablan de, ¿no? Pero la justicia es algo que, te digo que el de 6 años empieza a decirte, eso es injusto. ¿Por qué el otro le tocó? ¿Por qué a mí no me tocó? ¿No? Eso es injusto. O eso que él hizo es injusto porque me dolió, me tocó, hizo algo que no debía hacer. La justicia es algo muy, muy importante que tenemos que hablar con los niños desde que tienen conciencia y el sentido de pertenencia, el valor de que yo pertenezco a una familia, a una sociedad, a un vecindario, a un club o a una iglesia o a donde sea que voy más allá de mi entorno muy cerrado y luego a una escuela y luego a mi país y luego soy ser de este planeta, ¿sí? Y entonces el sentido de justicia, si lo vamos llevando desde este pequeñito hasta planetario, pues ahí está la sustentabilidad. La sustentabilidad no está más que basada en el sentido de justicia. Es decir, que es justo para las distintas especies el que suceda qué cosa, ¿sí? O sea, creen que es justo cazar todas las ballenas y dejar una situación de desequilibrio absoluto en el mar, como hacemos con muchas otras especies. Entonces, yo creo que la sustentabilidad tiene en la base un sentido de justicia, de lo que sí es, lo que sí debe ser y lo que es equitativo para todos, para poder sobrevivir, vivir de una manera en que todos podamos tener lo que es necesario para nosotros. Y creo que son los dos, o sea, justicia en todo este sentido que tú lo dices, y el otro que mencionaste, que es pertenencia, porque si yo verdaderamente soy consciente de que pertenezco a esto y de que soy parte de, entonces este sentido de justicia con el otro hace todavía más sentido, hace como más fuerza, ¿no? Así es. Eso es algo que los papás podemos trabajar muchísimo y que las escuelas deberían estar trabajando en base al hacer cotidiano. Sí, una de las cosas que a mí no me parece muy saludable es la semana
de la honestidad. Y entonces, esa semana todos estamos fijándonos mucho en la honestidad porque tenemos cartelones puestos en la escuela. No, la honestidad no es el de una semana, ¿sí? Los valores no se trabajan por semana. Los valores se trabajan todos los días de tu vida. Y en la práctica, ¿no? Y en la práctica. Y también en ese sentido me gusta mucho que en Montessori se fomenta también mucho la parte de la colaboración, ¿no? Que tiene que ver con este sentido de pertenencia y con este sentido de servicio. Y de justicia, yo creo que están todos interrelacionados, así ¿no? Así muy es, fuertemente. La importancia de colaborar, lo que llamamos en Montessori el bien común, asegurarnos de que todos estamos bien, de que esto que estamos haciendo en este ambiente preparado, que es el Salón Montessori, es bueno para todos, que nadie sale por ahí lastimado, ofendido, etc. ¿Algún otro consejo? Sí, consejo, porque tienes todo el conocimiento para dar consejos, que pudieras darnos a los papás para seguir trabajando en este sentido en casa con los chavos y con los niños y fomentar todos estos valores y este amor por el aprendizaje y esta aceptación del error como parte del proceso de aprendizaje? Mira, una de las cosas que más nos ayuda a nosotros en la escuela es la observación. Yo creo que muchos padres hoy que nunca habían hablado de esto antes, están diciendo, es que ahora he observado, y yo oigo que usan ese término. Si no hiciste una carrera científica, no sabes bien qué es la observación, ¿sí? Y incluido en el área académica, te mandan observar al maestro que da la clase, ¿sí? No al niño que está sentado tomando la clase, sino al maestro que la da. Eso es lo que observan. Entonces yo creo que la observación es una de las herramientas Montessori más importantes que María Montessori nos heredó, y es esta capacidad de ver más allá de lo que solamente se percibe. Es decir, que yo observo lo que realmente pasa, no lo que en mi mente creo que pasa. No meto juicios de valor, no meto mis experiencias pasadas, sino me pongo y observo a mis hijos en sus actividades en casa, en el aquí y el ahora, no en el pasado, que ya fue, ni en el futuro, que todavía no llega. ¿Sí? Esas son energías que desgastan muchísimo. Entonces, estar en el presente, en el aquí y en el ahora, y observar a los niños en su presente. ¿Sí? En qué es lo que están haciendo, qué dicen, cómo se comunican entre ellos, si hay hermanos, o cómo se comunican con los adultos, cuáles son las situaciones que los ponen fuera de quicio o fuera de centro, ¿sí? ¿Qué los exaspera? ¿Cuáles son las cosas que te piden que hagas? La observación es algo muy importante. Y la observación está basada en dos cosas muy interesantes que me gustaría compartir: la verdad y la honestidad. Yo creo que estos son los momentos importantes donde la verdad y la honestidad están a la orden del día, porque viviendo como estamos viviendo en un núcleo tan cerrado, difícilmente te puedes salir con la tuya. Sí, no hay escape. No hay escapatoria. O sea, el niño está ahí todo el día oyéndote qué dices por teléfono, oyéndote quién te habló, oyendo esto, oyendo lo otro. Están metidos en tus asuntos, en la computadora, en todos lados. Ellos sí están observando. Que ellos están observando, que ellos sí son observadores natos. Exacto, sí. Así que la verdad y la honestidad son dos cosas que son importantes que piensen en ellas, y la observación. Para entonces saber por dónde andan y entonces proponerles, ¿no? Porque tampoco es imponerles, sino proponerles pues nuevos caminos para que puedan salir de la situación en la que están. Me encanta, Lupita, te agradezco de verdad muchísimo. Creo que nos estás dando muy buenos tips y herramientas que tenemos que hacernos conscientes, o sea, y quisiera como recapitular, y si se me va alguno, por favor dime, manejar la situación de una manera objetiva y no fatalista, contar historias de la vida real de éxito y de cómo el proceso implica errores para que no tengamos miedo al error y a la falla y lo veamos como una parte natural del proceso, colaboración en casa, que tengan tareas en casa,
Hablaste de la importancia de que tengan momentos de lectura y de expresión artística y escritura. Hablaste también de esta parte de que como papás poder observar y poder conocer más y medirle, digamos, el agua a los tamales con los niños para poder tomar acción, no resolverles las cosas, darles chance de que se den de repente sus topes y resuelvan. ¿Qué más me faltó? Pues el sentido de justicia. Sí. Los valores. El sentido de pertenencia, la colaboración, la verdad, la honestidad y la observación. Para cerrar, Sandy, si me permites, claro. Que creo que esto, pues ya todos lo saben porque llevamos un año en esto, son los hábitos, ¿sí? Sí, bueno, claro. El que ya no creó hábitos en un año en casa, pues ya se dio cuenta que es súper necesario, ¿sí? Entonces los hábitos, todos los niños tienen que tener hábitos, tienen que saber qué tienen que hacer, a qué hora se tienen que hacer, y seguirlos al pie de la letra. Entonces, establecer rutinas claras. Las rutinas y los hábitos. Para que haya como esta estructura más predecible, que eso les da seguridad, ¿cierto? Así es, y genera autoconfianza. Como recomendación, tú dirías que se establezcan, ¿no? La hora de lectura, la hora de arte o escritura, la parte de, a lo mejor a ti te toca, además de tu cuarto, tenerlo limpio, a ti te toca poner la mesa, a ti te toca regar el patio y a ti te toca sacar el perro, y que se establezcan rutinas como muy claras y muy predecibles para que no andemos más descontrolados de lo que ya estamos. Lo que ya conocemos en Montessori como las labores. Y correcto. Todo el mundo tiene su labor y todo el mundo sabe en cuándo. Y las reuniones familiares, es decir, ¿cómo hacemos todos estos hábitos? ¿Cómo hacemos estas rutinas? Esto con el consenso. ¿Sí? Entonces, por el tema de la pertenencia y de la justicia. Y de la colaboración, ¿no? Entonces, ¿a qué hora vamos a hacer todo esto y que nos dé tiempo? ¿Sí? Para que podamos acostarnos a tiempo, no estar durmiéndonos tarde, levantarnos con ánimo, poder llegar a la escuela o poder estar en Zoom en la escuela, etcétera, ¿no? Súper. ¿Sí? Si el día de hoy la gente que nos escuchó o que nos vio se llevara una semillita para sembrar, así que solo se quedaran con una, ¿cuál te gustaría que germinara? Bueno, me gustaría que germinara la certeza de que los seres humanos tenemos un gran camino que recorrer, que estamos siempre perfeccionándonos, que nuestros hijos son mejores que nosotros, que cada generación va a ir avanzando y que por más desaliento que podamos tener por situaciones que estamos viendo, escuchando, noticias que nos llegan, situaciones tanto económicas, políticas, economía del hogar, etcétera. El ser humano tiene esa resiliencia para poder salir adelante. Estoy totalmente de acuerdo contigo y me encanta. Y Lupita, si alguien tiene más interés por conocerte a ti o por conocer de la filosofía Montessori, ¿a dónde los podemos referir? Como familia, si tú quisieras saber un poquito más de Montessori, puedes hacer el diplomado de papás. El diplomado de papás pueden entrar a SAMAC, Montessori México, lo pueden googlear, Montessori México. Es una asociación nacional que está afiliada a la Asociación Montessori Internacional y que pronto va a dar un diplomado para papás. Y creo que eso sería maravilloso para ustedes. No importa que tus hijos no estén en escuela Montessori. No, es para todos los papás. No importa que tú tengas a tus hijos en X escuela. Si esto es desarrollo personal como papás, y creo que sería precioso que pudieran entrar. Googleen Montessori México, que es nuestra asociación nacional mexicana, y Montessori México les puede dar información sobre escuelas Montessori, sobre cursos en caso de que quisieran hacerse guías Montessori o quisieran trabajar con niños. Montessori México sería el camino para conseguir toda esta información. Padrísimo, Lupita. Pues te agradezco de verdad muchísimo el haber estado aquí con nosotros y habernos dado todas estas perlitas de sabiduría bastante importantes. Qué bueno, Sandy. Me da mucho gusto haber sido de ayuda y espero que todos estén muy bien. Muchos abrazos y muchos besos a todos. Igual, y a todos los que nos escucharon o nos vieron, muchísimas gracias por su atención. Yo soy Sandy Mora, esto es el Club de la Limonada, sacándole jugo a la vida. Si este contenido te parece importante, interesante, por favor compártelo, suscríbete a mi canal y nos vemos la próxima semana. A seguir celebrando la vida todos los días, porque no importa lo que pase, vale muchísimo la pena. Gracias. Esto fue el Club de la Limonada, sacándole jugo a la vida. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo episodio. Si te gustó, por favor comparte y suscríbete. Hasta la próxima.